Estás viendo La Quinta Columna. Hola, buenas noches amigos. Bueno, el vídeo de hoy está relacionado con las últimas novedades en materia geopolítica. Como bien os anunciaba hace unas semanas, quizá ya meses, ya os comenté que la presidencia de Donald Trump supondría el desequilibrio de las fuerzas en el tablero geopolítico, todo esto inducido para meternos en una guerra todos. Y que tanto Trump como Putin como todos están en el mismo asunto, dirigidos por el mismo, y que tarde o temprano meterían en un lío sí o sí. Bueno, pues hoy me he encontrado una portada de revista, Le Point, aquí en Francia, con un titular que dice así: Trump, el hombre de Moscú. Como subtítulo viene a decirnos la alianza Trump-Putin, la alianza de los depredadores. Esto quiere decir que aquí en Francia, y lo que se dice en Francia prácticamente es lo que se va a decir en Europa, quiere decir que los europeos van a partir de ahora vivir su política y ejercer su derecho a tomar decisiones en el tablero geopolítico mundial al margen de los Estados Unidos, lo cual rompe el equilibrio de fuerzas hasta ahora y sencillamente le abre la puerta al señor Putin a que le declare la guerra a Europa en cuanto que los europeos acepten a Ucrania en la Unión Europea, que es lo que sucederá en breve, puesto que el señor Zelensky se ha quedado solo frente a Putin y los europeos vamos a venir a salvar al señor Zelensky y a Ucrania. Mientras tanto, en China, al parecer se están preparando para una guerra, se supone que son ellos los que se van a encargar del señor Trump por el otro lado del mundo. Es decir, que el señor Trump viene a romper el equilibrio siempre inestable generado por estos amos del mundo en el que hemos vivido hasta hoy. Como nos temíamos algunos, el señor Trump, que encarga todas esas ideas que tenemos todos de lo que debería ser en el mundo, pero que no va a ser, este señor va a ir de la mano de la muerte y la destrucción en una guerra más o menos que va a durar en el tiempo y que va a quedar más o menos muertes, pero que va a significar la pérdida de vidas, de economías, etc. Así es que el señor Trump va a cargar con el muerto de todas las muertes y destrozos que causa esta guerra, que es inminente, y con él su ideología y sus ideas. Así es que todo está preparado para que tras la guerra todo esto que nosotros vemos como normal pase a ser algo odiable a los ojos de todos. Todo esto está acordado hace mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero se ve venir para las personas que tienen dos dedos de frente que esto es un cuento, que nos arrastran a todos como si fuéramos idiotas y que al final vamos a volver a recibir daños y hacer lo que ellos quieren, cuando quieren y como quieren. Pues nada más amigos, para los amigos de Trump y todos los que le defienden, os deseo pues unas cuantas neuronas más en la cabeza y que os deis cuenta que el mundo va camino del desastre gracias a vuestro amigo Trump, que es utilizado por los mismos que utilizan a Putin, por si no lo sabíais. Un abrazo a todos y que Dios reparta suerte. Colabora con La Quinta Columna uniéndote a miembros del canal. Suscríbete y comparte este vídeo. La información nos salva.